Es lamentable, es de verdad muy triste que el senador Álvaro Uribe no esté presente en este debate. Es de verdad lamentable que no esté aquí para responder los diferentes pronunciamientos de los integrantes de este Congreso, para responder más allá del relato que hizo en el tiempo que estuvo presente en este debate, los cuestionamientos de fondo que hizo Iván Cepeda en su debate. Porque en últimas el doctor Uribe es el único habilitado, doctor Serpa, para responder las acusaciones de fondo que se hicieron en este debate. Los hechos aquí aportados por Iván Cepeda. ¿Quién más distinto al doctor Uribe puede responder por su pasado? Puede responder por sus actuaciones. No lo puede hacer su partido. Aquí ha habido intervenciones argumentadas, serias, respetables, porque provienen de congresistas respetables como la doctora María del Rosario, como el doctor Rangel, pero no van al fondo del asunto porque naturalmente no pueden sustituir al doctor Uribe y responder por sus actuaciones. Desvían el debate, como lo hizo ahorita el doctor Robledo, hacia otras latitudes, contra el gobierno, por el derroche, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema de fondo, el que aquí aporta Iván Cepeda, no puede recibir respuesta. Otras intervenciones del partido del presidente Uribe son emocionales, porque lo quieren, porque creen en él y responden con emociones. Otras son simplemente infames, porque provienen de una crítica, digámoslo así, más bien mediocre intelectualmente, y que solo pueden llegar, óigase bien, al argumento ad hominem, al insulto, a la descalificación personal. Y a paradoja, miren quién viene aquí a descalificar a los familiares y a los seres queridos del doctor Iván Cepeda. Mire qué paradoja, y en este debate, recordando lo que estamos recordando del crimen organizado de los años 80, el ataque infamante contra los seres queridos de Cepeda y el silencio ante las acusaciones y las actuaciones y las acusaciones que hiciera Cepeda en su muy argumentado debate. El senador Uribe Vélez no respondió en su intervención las acusaciones, no respondió los hechos aquí aportados. El doctor Uribe no respondió acusaciones porque se echó flores. Soy honorable, mis hermanos son honorables, mis seres queridos son honorables. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Pero no hubo una respuesta de fondo, más allá de echarse flores. Detrás de todas esas falsas modestias siempre se esconden las grandes soberbias. Y el doctor Uribe hizo un relato que serpenteó, que esquivó los hechos aquí aportados por Cepeda, hábilmente. Pero pareciera que la habilidad se convirtiera aquí en el gran atributo de los gobernantes de estos tiempos. Bien decía mi padre aquí, mencionado hoy, que la habilidad le sirve a los monos para subirse a los árboles, pero no sirve para gobernar. Se serpentearon los hechos, se esquivaron, dirigidos esa retórica en ese relato por el doctor Uribe para llegar a una conclusión conveniente, y debo decir lamentable, porque al final se utilizó inclusive el dolor y la tragedia que viven hoy los familiares de los policías asesinados en Córdoba, para nada más y nada menos que para defenderse él. Lamentable. De todo ese universo de acusaciones que han existido a lo largo de su carrera política, que no entro a valorar, tomó algunas, las más incoherentes, las más débiles, posiblemente las
falsas. Y las sacó y las expuso. Expuso sus incoherencias para poder manipular al recinto y manipular a la opinión pública y decir, miren, como estas son falsas, las que hace Cepeda son falsas. Aquí en este país la gente no es boba y en este Congreso tampoco. Tomó elementos parecidos pero distintos, los asoció y sacó conclusiones convenientes. Conclusiones convenientes de un relato que no respondió las acusaciones y los hechos aquí traídos por Cepeda, y que en últimas claramente fue una demostración de que no le puso la cara al país, no le puso la cara al Congreso. No es ese hombre frentero que dice ser, porque él se echa flores de que es frentero. Yo puedo venir y mentir mirándolo a los ojos sin sonrojarme. Eso no quiere decir que yo esté poniendo la cara. Eso es una forma de faltar a la verdad o de esquivarla, como queramos verlo. Pero eso no es una forma frentera de hablarle al país y de hablarle a este Congreso. Aquí quedaron pendientes todos estos hechos, muchos ya conocidos, que pesan sobre él desde la década de los años 80. La cercanía con los integrantes del cartel de Medellín. ¿O es que acaso podemos negar hechos tan contundentes como las licencias otorgadas entre 1980 y 1982? ¿Podemos negar que el señor Fernando Uribe Senior, director del Aerocivil, fue asesinado por negar la entrega de licencias? Y que entre 1980 y 1982 se entregaron las avionetas con las que el narcotráfico acumuló las más formidables fortunas que le permitieron a esos narcotraficantes prácticamente arrodillar al Estado. Y no quiero hacer juicios de valor, Alirio. No quiero decir aquí que fue por acción, pudo haber sido por omisión, como él lo dice. Pero vamos a desconocer esos hechos. Porque es que hay que revisar la historia de las FARC y la historia del narcotráfico en Colombia, doctor Horacio Serpa. Tranquilandia no fue un simple laboratorio. Tranquilandia fue un complejo cocalero. Es el único golpe al narcotráfico que ha tenido por efecto en la historia de hacer subir los precios de ese producto en las calles de los Estados Unidos. Y en Tranquilandia, los socios de los hermanos Ochoa Vázquez, Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, antes que Pablo Escobar, eran las FARC, porque las FARC operaban en esa zona. Allá no podían existir laboratorios sin el beneplácito de las FARC, sin la complicidad de las FARC. Y fueron esas avionetas las que no solo enriquecieron a los grandes narcotraficantes, de muy ingrata recordación, a los hermanos Ochoa, a Guillo y Juan Gonzalo Ángel, José Otulio, sino que también a las FARC. Las FARC inicia, y yo creo que Rangel es consciente de eso, ya que es un hombre estudioso, su gran expansión militar gracias al negocio del narcotráfico que debe crecer en la zona de Tranquilandia, que no es nada distinto a San Vicente del Caguán. Esa es la zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, colindante con la Macarena, son los llanos del Yarí. Y ahí empieza, paralelamente al auge del narcotráfico, la expansión del narcotráfico. ¿Cómo negar que fue gracias a esos aviones que empezó el auge militar de las FARC, el auge militar y el auge criminal también del narcotráfico y de las FARC? ¿Cómo negar esos hechos? Y no vengo aquí a hacer una valoración, un juicio de valor, si fue por acción o por omisión, me es igual hoy en día. Pero los hechos son contundentes, hablan por sí solos. De esto he tenido la oportunidad inclusive de hablar con el senador Uribe Vélez, siendo él presidente, a puerta cerrada,
en una reunión tensa, hablar sobre el helicóptero, hablar sobre todos esos temas tan álgidos y tan sensibles. Ahora dice el doctor Uribe que pues que hubo investigaciones y que nunca llegaron a nada. Por Dios, ¿cómo hablar de investigaciones y de una justicia independiente en los años 80? Cuando el cartel de Medellín no solo asesina al ministro de Justicia, sino que un año después se toma con elementos corruptos el M-19, el Palacio de Justicia, y decapita a la cúpula de la justicia colombiana porque iban a aprobar la extradición. O si no, preguntémosle al señor ministro de Justicia, allá murió su padre. ¿Cómo desconocer la cercanía del doctor Uribe, de su círculo? Las fotos lo muestran, con Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, asesinos del padre de Galán, asesinos de mi padre, pero más allá de nuestros casos, asesinos de muchísimos colombianos. Yo quisiera escuchar o conocer de pronto alguna intervención, algún pronunciamiento del senador Uribe, siendo senador en los años 80, con la misma vehemencia, de la misma forma desafiante y con el mismo dedo acusador contra Pablo Escobar en 1988, 1987, algún recorte de prensa que me permita a mí pensar que todos estos hechos no son ciertos. Una acusación valiente, parándose del atril, diciéndole sinvergüenza o criminal a Pablo Escobar, a Jorge Luis Ochoa, o por lo menos ahora, una sola. Quisiera conocer un solo pronunciamiento. ¿Por qué no los hizo? ¿Por temor, doctor Serpa? No se puede reprochar el temor. Cada quien es dueño de sus miedos. Algunos dicen que por complicidad o cercanía. No sé, pero no existe un solo pronunciamiento del entonces senador Uribe, señalando con vehemencia, llamándolo, calificando de bandido al señor Escobar, cuando era el principal enemigo de esta sociedad, junto con los hermanos Ochoa. O la cercanía con Guillo Ángel, con Juan Gonzalo Ángel, que controlaba la comisión de televisión, que tenía un canal. Tema que discutí con él, cara a cara, durante 3 horas con el senador Uribe, después de una denuncia temeraria, porque la terminé ganando, que me hiciera, diciendo, interpretando y manipulando un trino, que yo lo había acusado de ser el asesino de Pedro Juan Moreno y de César Villegas. Y yo le dije, no señor, yo contra usted no tengo elementos para acusarlo, pero sí puedo decir que existen elementos que señalan a Luis Guillermo Ángel Restrepo. ¿Usted lo conoce, doctor Uribe? No lo negó, esquivó, serpenteó. Recordemos que Guillo Ángel era el dueño del helicóptero no asegurado. Yo creo que es el único avión o el único helicóptero no asegurado del país que opera comercialmente, en donde muy misteriosamente murió Pedro Juan. Y era el dueño del helicóptero que también transportó a Vicente Castaño, y fíjese usted, desapareció Vicente. Y existe, porque yo llevé a ese testigo, un ex militar retirado, capitán del Ejército de Colombia, a denunciar a un pariente del señor Ángel por el homicidio de César Villegas. Todas estas denuncias las hice en este Congreso hace años, hace 6 años, y las he llevado y las he sustentado ante organismos judiciales. Y si se trata aquí de preguntar que, oh, miren cómo archivan de rápido unas investigaciones, yo también podría sembrar exactamente las mismas dudas. Mire usted cómo no prosperan esas sensibles investigaciones, doctor Galán. Pero bueno, yo no quiero cerrar con estos hechos que son amargos. Colombia está hoy explorando la posibilidad de lograr un acuerdo de paz y de ponerle fin a un conflicto que no solamente busca apaciguar el alma de las víctimas de las FARC, sino de todas las víctimas de un país que se ha dedicado a crear víctimas en centenares de miles desde hace 20 años, para apaciguar el alma, para partir de nuevo sobre una base de reconciliación.
Yo no puedo sino esperar de estos hechos, que en mi caso sí me dejaron sin padre, que a Galán también, a Cepeda, al doctor Uribe, que estos hechos puedan partir de un mínimo consenso de verdad, doctor Horacio Serpa. Que no significa aquí un soberbio desconocimiento de la verdad, porque eso es una forma de insultar la inteligencia de las víctimas y sobre todo insultar el dolor. No, eso no pasó. Lo del Aerocivil es mentira. ¿Por qué no hace un esfuerzo?